y no es suficiente para explicar la variación térmica que experimentan las superficies. ¿Qué ocurre? Las superficies terrestres, ya sea la parte continental o los océanos, absorben esa radiación solar, la transforman en energía calórica y esa energía se transmite luego a la atmósfera. Con respecto al suelo, obviamente, por la conducción, como han dicho ustedes, el proceso por el cual se produce esa transferencia de calor entre moléculas, o sea, por contacto entre las moléculas que tienen, entre las partículas que tiene el suelo. Y ese es el único mecanismo de conducción de calor, de transmisión de calor en medios sólidos y en medios líquidos también, pero fundamentalmente la primera capa, que la llamamos piel del suelo o capa límite, es la que por conducción recibe esa energía calórica que le transfiere el suelo, ¿sí? Bien, entonces, por ende, la temperatura del suelo va a estar influenciada, ¿por qué? A ver, ¿por qué creen ustedes? Por la radiación. Muy bien, bueno, muy bien, la radiación obviamente, que es el principal proceso que da inicio al calentamiento del suelo. ¿Qué más? Por la nubosidad. Sí, la nubosidad, exactamente. Un día nublado no tiene tanta energía calórica como un día pleno de sol. Muy bien, ¿qué otros? Factores propios del suelo, chicos. La presencia de Ay, no te escuché bien. Por la humedad. La humedad que tiene el suelo. Y factores típicos del suelo me refiero a la textura que tiene ese suelo, a la estructura, al color. ¿Se calentará lo mismo la nieve que una pradera? ¿Qué opinan? ¿Se calentará lo mismo una playa que un cultivo de maíz? ¿Que un bosque? No. Muy bien. Bien. Entonces, va a depender de factores propios del suelo, como el color del suelo. Estamos hablando de la nieve y una pradera, la nieve y un bosque, ¿sí? Va a haber diferencias. El albedo, obviamente, el albedo, que es la radiación que se refleja hacia el exterior. La cobertura vegetal, la nieve no tiene ninguna cobertura, una playa no tiene ninguna cobertura, no así un campo, un bosque, aunque sea que el campo esté cubierto de malezas y no tenga ningún tipo de cultivo. Y dentro de todo, de características propias del suelo, como la textura, la estructura, la materia orgánica y el contenido de humedad que tenga ese suelo. Bueno, ¿quién ha estudiado las leyes que establecen cómo se producen las variaciones de temperatura en la profundidad del suelo? Ahí está, lo ven en la pantalla. ¿Son las leyes de Angot, profe? Perfecto, las leyes de Angot, exactamente. Entonces, vamos a analizar en el trabajo práctico. Dice, con los datos del cuadro 3.1, me imagino que tienen todos los cuadros, identifique las temperaturas para cada profundidad con las que se realizó esta figura. ¿Sí? Y generaremos una conclusión de acuerdo a la primera ley de Angot. Este gráfico se realizó con los valores del cuadro 3.1, ¿sí? Datos climáticos de temperatura del suelo a distintas profundidades del Observatorio Central de Buenos Aires, ¿sí? Están las profundidades, este gráfico tiene un eje de las y donde están graficadas las profundidades, en el eje de las X las temperaturas, ¿sí?
Y lo que se ha graficado es la temperatura máxima en color rojo y la temperatura mínima. A ver, alguien que me diga a la profundidad o en superficie, a la profundidad de los 5 primeros centímetros, ¿qué temperatura y cuándo se registra la máxima y la mínima? A los 5 centímetros. Y pueden ir marcando en su cuadrito. ¿Lo ven? ¿No tienen la guía a mano? ¿Estoy solita, Carla? Profe, la máxima es en febrero, con 24,9. Fíjense bien. ¿Y al enero qué temperatura tenés? Ah, no, profe, sí me confundí. Enero, 27,5. Bien. Entonces, enero 27,5, ¿sí? ¿Y la mínima? 10,4. 10,4 en julio. Perfecto. Estos son los valores que estamos presentados acá. 27,5 y 10,4. ¿Sí? Ese es este valor de 0,05, de 5 centímetros. A los 50 centímetros, ¿qué temperatura hay? Rápido. La máxima, ¿cuánto es? ¿No tienen la guía, chicos? 24,7. 24/7. 24/7. ¿Cuándo se produce? En febrero. En febrero. ¿Y la mínima? En agosto, profe. En agosto, 12,6. Bueno, ese es este valor. 12,6 y 24,7. ¿Sí? De esta manera se está haciendo el gráfico. De esta manera se realiza el gráfico. Si ustedes quieren, después lo hacen en un Excel, en sus computadoras. ¿Sí? ¿Qué pasa al metro? A ver, otros me ubican las profundidades y las temperaturas a los 5 metros, otros a los 7,5, otros a los 10, por favor, así vamos rápido. ¿Qué pasa al metro? ¿Qué temperatura máxima tengo? 23,9, profe, al metro. 23,9, bien, ¿y la mínima? En agosto 14. sería de 14. Perfecto, perfecto. ¿A los 2 metros y medio? 14. En marzo la máxima 21,3. Bien, 21,3. La mínima en septiembre, profe. Hay una en abril, a los 2 metros 50. Perdón, la máxima es en abril, sí. Y la mínima en septiembre. Sí, 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 en septiembre. Bien. ¿Qué pasa a los 5 metros? Esta es la de los 5 Hay metros. dos valores máximos, profe. A ver. La variación de temperatura es poca. Ajá. ¿Qué pasa a los 5 metros entre marzo y abril? Abril-mayo, perdón. La temperatura es igual. Son de temperaturas iguales. ¿Y las mínimas? Estos registros de temperatura, chicos, han sido tomados ¿con qué instrumental? ¿Con qué instrumento mido yo la temperatura del suelo? El geotermómetro. Perfecto, con geotermómetros, ubicado a esas profundidades, ¿sí? Entonces, me van dando la temperatura a las diferentes profundidades. Bueno, ¿qué pasa a los 10 metros? ¿Cuándo es la máxima y cuándo es la mínima? Casi no varía, profe, a los 10 metros. De mayo Es igual. De mayo a julio es 18,2 grados y después Perfecto. 18,3. 18,2, 18,3, o sea que la variación ahí es mínima.
es Y mínimo. bueno, a ver, díganme, ¿cuánto sería la amplitud térmica? ¿Qué es la amplitud térmica? La diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura, ¿cuál? Máximo y mínimo. Pero máximo y mínimo. Máxima y mínima, perfecto. Entonces, ¿cuánto sería la amplitud térmica en superficie? O sea, la diferencia entre 27,5 y 10,4, que son los valores que han determinado ustedes. Es grande Otro la amplitud. Es grande, sí, hay que agarrar la calculadora. y está. 17 grados. Bueno, muy bien, 17 grados. Vayan sacando las amplitudes térmicas para las diferentes profundidades, por favor. 27,5 menos 10,4, 17 grados. Y me van diciendo cuánto es la diferencia de temperatura, que sería la amplitud térmica que hay a cada una de las profundidades. ¿Estamos? A ver, a los 10 metros, ¿qué amplitud térmica han obtenido? A los 10 metros no hay amplitud térmica. Ya sería 0. 0,1, bien. A los 7,5 metros, 0,2. 0,4. 0,2. Sí, 18,1 es la mínima, digamos, 18,4. Bueno, 0, Moni, ¿querés que sí. te vaya proyectando el TP también para que vos lo veas? No, yo sí lo veo, yo lo estoy viendo, mi TP. ¿A qué querés? ¿A la guía? Claro. Como vos quieras. O vos también la podés, si la tenés ahí a mano, la podés ver. No, yo la guía no la tengo bajada. Yo la tengo acá gráfica impresa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué dice la primera ley de Angot, chicos? Que a mayor profundidad va a haber menor amplitud térmica, profe. A mayor profundidad hay menor amplitud térmica, ¿sí? O por el contrario, ¿qué otra cosa dice Angot? Que la amplitud de la temperatura disminuye, ¿sí? Acá tenemos 17,1 grados y acá tenemos la diferencia 0,1 grado. Disminuye geométricamente a medida que la profundidad aumenta aritméticamente. ¿Sí? ¿Ven todo cómo se cumple la primera ley de Angot? ¿Lo ven, Sí, chicos? profe. Sí, Sí. profe. ¿De dónde salió este el cuadro que tenemos de los datos del Observatorio Central de Buenos Aires? Que se han ido tomando las distintas temperaturas con el geotermómetro a las diferentes profundidades. Entonces, para ver las amplitudes, nosotros tenemos que tomar las máximas y menos las mínimas. Esa es lo que implica, eso es la definición de amplitud, ¿sí? La diferencia entre la máxima y la mínima, la amplitud térmica diaria, en este caso la amplitud térmica anual es esta, ¿sí? Entonces, la diferencia en superficie es de 17,1 grados, mientras que en profundidad la diferencia apenas es de 0,1 grado, o podríamos decir que es nula. Y esa diferencia, o sea, cuando nosotros llegamos a este punto donde las diferencias se anulan o donde no hay prácticamente diferencia, ¿a qué arribamos? ¿Qué punto es este en la profundidad del suelo? La cota isotérmica. La cota isotérmica. Esa es la Bien. cota. ¿Y qué es la cota isotérmica entonces? Cuando la la variación es, cuando la amplitud es 0, ¿Cuándo qué? cuando la amplitud térmica se hace 0, Sí, pero ¿qué es? ¿Una profundidad o es una temperatura? Es una profundidad. Exactamente, es una profundidad en el perfil del suelo en la cual las variaciones de temperatura son mínimas, ¿sí?
donde presenta una temperatura invariable a lo largo del año. ¿Sí? Es invariable, porque ustedes han visto 18.3, 18.2, es invariable en todo el año. Esta es la profundidad de la cota isotérmica. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a este gráfico, determinamos dos cosas. Primero, que se cumple la primera ley de Angot, que dice que a medida que aumenta la profundidad, disminuye la amplitud térmica. Disminuye la amplitud térmica. ¿Sí? Disminuye la amplitud térmica. Hasta hacerse nula en donde, en un punto en el cual encontramos la cota isotérmica. Que la cota isotérmica entonces es una profundidad en lo cual la temperatura es invariable a lo largo del año. ¿Qué más pueden decirme de la cota isotérmica? ¿La cota isotérmica anual será la misma que la diaria? Porque diariamente también se intercambia calor, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre de forma anual, la cota isotérmica diaria va a estar mucho más en superficie, o sea, esta está a 10 metros de profundidad. La cota isotérmica diaria generalmente está a 1 metro o menos, 60 centímetros, 50 centímetros. Esa profundidad hasta ahí es donde se intercambia calor continuamente, el suelo intercambia calor con la atmósfera. ¿Qué otra cosa pueden decirme de la cota? Debajo de la cota, profe, vuelve a aumentar la temperatura porque se acerca al centro de la Tierra. Bueno, debajo de la cota empieza a aumentar la temperatura. ¿Cuánto? 1 centímetro cada... 1 grado cada 33 metros. 1 grado cada 33 metros, ¿sí? 1 grado cada 33 metros, obviamente, vamos bajando y va aumentando la temperatura, debido al calor incandescente de la Tierra, exactamente. Además, otra cosa, la cota isotérmica va a depender de la naturaleza del suelo que tiene, ¿sí? Y además de la latitud donde se encuentran los distintos lugares. ¿Cómo creen que va a ser la cota en los lugares tropicales o ecuatoriales, donde la duración de los días prácticamente es la misma, en los lugares cercanos al Ecuador, que tenemos 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, donde hay permanente intercambio de calor entre el cuerpo que está más caliente al más frío, o el que tiene menor temperatura, ya sea desde la atmósfera al suelo o del suelo a la atmósfera. ¿Qué va a pasar en los polos? ¿Cómo va a estar esa cota? Profe, en zonas tropicales la amplitud térmica va a ser pequeña y la cota más o menos va a estar a los 2 metros. Exactamente. Bien. Y en las zonas polares la cota va a estar mucho más profundo, porque ¿qué ocurre? Porque la cota, ¿qué me está dando? El punto donde ya prácticamente la temperatura se mantiene, dice, invariable a lo largo del año. Y es hasta donde se intercambia calor. Entonces, en los lugares de mayores latitudes, obviamente que la cota va a estar mucho más profunda, porque el transporte de calor hacia las capas más profundas en lugares de mayores latitudes va a ser mucho más lento. No es lo mismo en el Ecuador, como vos decís, que hay permanente intercambio de calor. En cambio, en las zonas nosotros más o menos la debemos tener en los 5 o 6 metros la cota. Esto es para latitudes medias, porque es Buenos Aires, más o menos estamos a la latitud de 34 grados, 35 grados de latitud sur. ¿Sí? Hay una que me mandó un mensaje que dice que no puede entrar, no le llegó la opción al mail. A las 12 me fijé que si por favor le podés dar entrada. Yo le he mandado, he mandado el enlace por correo. Le he mandado el enlace por WhatsApp. Sí, pero ellos están intentando entrar igual que Matías y no lo aceptás, pero si vos la aceptás, ¿Qué más? ¿Cómo?
Ya lo dejé entrar, no sé quién más es. Bueno, dale, Moni. No me sale el práctico. Ahí Belén Arce puso que cada 33 metros va a aumentar 1 grado Bien. la cota, porque en realidad la cota no hay un valor constante, sino que va variando, pero cada 10 metros va lo mínimo. Exactamente, es lo que le estoy diciendo. El valor de cota de 10 metros para la amplitud térmica anual de un lugar como es Buenos Aires, ¿sí? Que estamos a 33 grados, 35 grados de latitud sur. Ya he dicho de que la nuestra está más o menos a 6 metros en la de San Salvador de Jujuy, ¿sí? Santiago del Estero tiene la cota 7 metros. Bueno, ahí estamos, Santiago 7. Sigamos. Vamos al punto 2. Este gráfico corresponde al Observatorio Central de Buenos Aires. Obviamente está hecho con los mismos datos del cuadro. Ustedes van a tener que hacer el cuadro, el gráfico que corresponde al cuadro que figura en la guía para la estación meteorológica de Castelar. Yo les voy a explicar cómo se han realizado el gráfico pero teniendo en cuenta los valores del cuadro del ejercicio anterior. ¿Está claro? Tienen ustedes que hacer el gráfico de acuerdo a los datos de la estación Castelar que figura en la guía. Está hecho con el cuadro de datos de este gráfico. Vamos a realizar, esto es lo que hemos graficado acá, son las máximas y las mínimas a cada profundidad. En cambio, lo que está graficado acá es la marcha anual, la variación anual de la temperatura a las distintas profundidades. Entonces, nosotros, ¿qué podemos ver? A los 5 centímetros es esta la curva, ¿sí? Esta es la marcha anual. Entonces, vemos que la máxima temperatura, ustedes me habían dicho que era enero, 27.5, ahí está enero 27.5, y que la mínima era en julio 10.4, ¿sí? Para julio 10.4, ¿está? Estos son los valores. Entonces, lo que está graficado acá es la marcha anual, enero, febrero, marzo, abril, mayo, diciembre, ¿sí? Bien, se ha graficado para todas las profundidades, esto es a los 5 centímetros, a los 50 centímetros, ¿qué podemos observar? Que la mínima temperatura se registra en el mes de febrero, ustedes me lo han dicho, ¿sí? Febrero, y el valor era 24.7, Y la mínima de los 50 centímetros es en agosto, acá, 12.6. Vayan fijándose cómo va desplazándose las máximas y las mínimas, ¿sí? En superficie es enero y julio. Ahora los 5 centímetros es febrero y agosto. ¿Qué pasa al metro? Al metro, este es el metro, la de triangulitos. Al metro yo tengo que la mínima temperatura la tengo también en febrero, ¿sí? La máxima temperatura, perdón, también en febrero, y la mínima en agosto, ¿sí? Febrero y la mínima en agosto, acá. ¿Qué es lo que pasa a los 2,5 metros? Es esta curva celeste que pueden observar. Tenemos que la máxima se da en marzo. Miren ustedes acá cómo se ha producido. Ahí está, en marzo. Y la mínima en septiembre. Vamos por acá, ahí está la mínima. ¿Sí? Van viendo cómo se va produciendo el desplazamiento
de las temperaturas extremas, máximas y mínimas. Entonces, ¿qué es lo que me dice la segunda ley de Angot? Hasta que, obviamente, vamos aumentando la profundidad y estas diferencias se van haciendo mínimas. Esta es la que está a los 10 metros. Miren la curva de los 10 metros. Todo el año es la misma, porque habíamos dicho que la temperatura a los 10 metros era de 18,3, 18,2, ¿sí? Esta es la curva de los 18. Entonces, se va viendo cómo se produce el atraso en el momento de ocurrencia de las temperaturas máximas. En superficie enero, a 50 centímetros febrero, al metro en marzo, de las máximas. Y de las mínimas, en superficie en julio, a los 50 centímetros en agosto, al metro en septiembre, ¿sí? El atraso de las máximas y las mínimas a medida que aumenta la profundidad. Es proporcional a la profundidad. Hasta que llega un momento en que no hay prácticamente diferencias, no hay atrasos y todo el año tenemos la misma temperatura, que es cuando llegamos a la cota. Eso es lo que dice la segunda ley de Angot. Habla del atraso en el momento de ocurrencia de las máximas y las mínimas en un suelo homogéneo, que va a ser proporcional a la profundidad. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más profundo esté, ¿sí? Va a estar en superficie. Yo tengo la máxima temperatura en enero y la mínima en julio. ¿Qué ocurre a los 5 metros, por ejemplo? ¿Cuándo tengo la máxima? En mayo. En mayo. En mayo. ¿Y la mínima? Octubre. Octubre. Van viendo cómo se va, ¿cómo diríamos? Al atrasarse el registro de las temperaturas. ¿Cómo? Retardando. Se va retardando las temperaturas máximas y las mínimas. ¿Y esto para qué servirá? ¿Para qué creen que es útil conocer? Aparte que, bueno, lo anunciado Angot han determinado el atraso sí es positivo. ¿Qué ocurre? ¿Qué quiere decir? Que yo en superficie, en julio, tengo la mínima temperatura en julio, pero en profundidad va a estar, no sé, no va a ser la mínima. Voy a ir encontrando a mayor profundidad temperaturas mucho más agradables. En julio, miren, la mínima en superficie es de 10 grados, pero en profundidad es de 18. ¿Sí o no? ¿Lo ven? La mínima en superficie en julio es de 10 grados, es lo que dice el cuadro. Y en profundidad, 18,2. O sea que como que encuentro temperaturas mucho más templadas, mucho más agradables a mayores profundidades. ¿Está? Eso obviamente me va a servir para tener una idea de qué es lo que ocurre con la microflora, con la microfauna, ¿sí? A mayores profundidades. Van a encontrar a lo mejor lugares mucho más cálidos para poder desarrollarse, que en superficie a lo mejor estarían muertas las semillas o larvas de insectos en julio, por ejemplo. Pero un poquito más enterrado más, a 50 centímetros, ya la diferencia es de 2 grados y pico. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, vamos entonces al tercer punto. Ustedes van a tener que hacer este mismo gráfico, pero con los cuadros de la estación Castelar-INTA. Y van a ver qué es lo que ocurre, cómo se produce el desplazamiento en distintas profundidades. Ahí tienen desde los 5 centímetros, pero hasta los 3 metros nada más. Bien, vamos al próximo ejercicio. ¿Hasta acá alguna pregunta? No.
Sigamos. Bien, dice, en la siguiente figura se muestra la marcha diaria de la temperatura de diferentes suelos con diferentes texturas. Entonces, ¿a qué creen ustedes que se debe la diferencia de amplitudes? ¿Qué es lo que está representado acá? Un día, ¿sí? Las 24 horas de un día, y la temperatura en grados centígrados. Distintos tipos de suelo, arena, limo, turba, arcilla, ¿sí? Y presentan diferentes amplitudes térmicas. Miren ustedes, la arena, la amplitud térmica que tiene. ¿Puede ser por qué? Perdón, no te escuché. Por la porosidad. Por la porosidad, muy bien. ¿Qué otra cosa? Ustedes Por el tamaño de las partículas. por el tamaño de las partículas, muy bien. ¿Cuál suelo muestra la mayor amplitud térmica? La arena. Arena. La arena, ¿por qué? Porque casi no presenta agua, profe. Ajá, muy bien. Porque el tamaño de la Casi no partícula de la arena es muy grande. Bien, Porque no es muy bien. compactada. Poros, profe. ¿Cómo? Porque no es muy compactada. Perfecto, muy bien. Todo esto entonces está relacionado a la textura de cada uno de los suelos. Está muy bien lo que están diciendo, están muy orientados en las respuestas, ¿sí? La arena es un silicato, ¿sí? En cambio la arcilla es un coloide, ¿sí? La arcilla tiene... ¿cómo son los poros, cómo es la textura o la estructura, perdón, de la arena? ¿Cómo ustedes han dicho que tiene más aire, menos agua? Entonces, la arena es un tipo de sustrato en el cual tiene un gran contenido los poros son muy grandes y generalmente los poros allí están conteniendo aire fundamentalmente antes que agua. Entonces, un suelo con mayor contenido de agua, como es la arcilla, que tiene poros, mayor cantidad de poros más chicos y poros que tienen mayor contenido de humedad, y además no solo de humedad, sino también tiene materia orgánica, ¿sí? Por lo tanto va a necesitar mayor cantidad de temperatura para poder hacer variar mayor cantidad de temperatura que un suelo seco. ¿Qué pasa en la arena? En la arena se calienta muy rápidamente, ¿sí? Pero también se enfría muy rápidamente. Se calienta mucho más rápido que uno que tiene mayor contenido de humedad. Bien. Profe, Sí. ¿tiene que ver con la conducción del suelo? Tiene que ver con distintas variaciones. Tiene que ver con el calor específico que tiene un suelo, ¿sí? Con la capacidad calórica, la capacidad calórica hemos dicho que es, lo ha dicho el ingeniero en la teoría, que es la conductividad calórica, la capacidad calórica es la densidad aparente por el calor específico. Entonces, el calor específico volumétrico que tiene también cada uno de los suelos tiene que ver con la conductividad térmica, tiene que ver con la conductividad calórica, ¿sí? La capacidad de un suelo de transmitir ese calor. La arena tiene una gran capacidad de transmitir calor, ¿sí? Pero también, porque ustedes pongan el pie en la arena, los que han ido a la playa o los que van a la playa del río, la arena a las 12 del mediodía, cuéntenme qué tal está, qué temperatura tienen, cómo sienten ese calor, ¿sí? Tiene una gran capacidad. Por eso decíamos que un suelo arcilloso que tiene mayor contenido de humedad va a necesitar mayor cantidad de energía, ¿sí?
para poder aumentar su temperatura. Un suelo seco va a adquirir mayor temperatura que cuando está húmedo. Y también, obviamente, se enfría mucho más la arena cuando esta humedad, cuando se enfría mucho más rápidamente, se calienta, pero se enfría mucho más rápidamente. No así los suelos arcillosos. Entonces, ¿cuál era el que tiene? Falta una última preguntita que dice, ¿cuál de ellos tendrá la cota isotérmica más profunda? Ya hemos dicho a qué se debe la diferencia de amplitudes, o sea, un suelo arenoso tiene mayor amplitud que un suelo. ¿La arena va a tener cota isotérmica más profunda? ¿Están de acuerdo? No, la arcilla. La arcilla, el suelo arcilloso va a tener una mayor cota. No, no hay problema, estamos aprendiendo. ¿Sí? Porque la arcilla hemos dicho que es un coloide que tiene macromoléculas que absorbe mucho más la humedad, ¿sí? Y por ende retiene mucho más esa agua y va a tener una cota isotérmica más profunda. ¿Por qué? Porque el suelo arenoso se calienta mucho más en superficie y menos en profundidad, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a descubrir las respuestas asociadas a cómo se realiza el transporte de calor en el suelo, que ya habíamos dicho que era por conductividad entre las partículas, que va a depender de la porosidad. El aire es un mal conductor del calor, en cambio la materia orgánica y el agua tienen una mejor conductividad calórica. Bien, seguimos. La diferencia de amplitudes se debe a la diferencia de porosidad que tienen los suelos. El suelo arenoso tiene mayor amplitud térmica porque está formado por partículas más grandes y por lo tanto los espacios son mayores, se dificulta la conducción del calor. La cota isotérmica más profunda la tendrá el suelo que permita conducir mejor el calor, llegando entonces a una mayor profundidad. En este caso, el suelo arcilloso. ¿Hasta acá está claro? Está entendido el tema de las diferencias de suelo, las texturas, las estructuras que componen cada uno de los suelos, y básicamente va a estar, en este caso, la diferente conductividad del calor va a estar diferenciado por el contenido de humedad, de materia orgánica, el tamaño de los poros, la cantidad de poros que tenga cada uno de estos suelos. Siendo el arenoso, el suelo que tiene poros más grandes, pero que están generalmente con mayor contenido de aire. En cambio, los suelos limoso, la turba y de arcilloso tienen mayor cantidad de poros más pequeños, poros que tienen no solo aire, sino que también tienen agua y materia orgánica. Además del tipo de material con que está formado cada uno de los suelos. Hemos dicho que la arena son más silicatos y las arcillas son coloides. Bien, ya han dicho ustedes que el instrumental destinado a medir temperatura del suelo es el geotermómetro. ¿Cómo se ubican en una estación meteorológica los geotermómetros? Acá ven un termómetro cuyo bulbo está enterrado, ¿sí? ¿Cómo se ubican en una estación? ¿Cuál es el órgano, el elemento sensible, perdón, de los geotermómetros? Mercurio, profe. Mercurio, bien. ¿Y cómo se ubican en una estación meteorológica? ¿Cómo creen ustedes? En el campo de observación. En el campo de observación, muy bien. ¿Qué más? Verticales, bien. ¿Y cómo es la disposición en cuanto a la orientación de las coordenadas geográficas? ¿Cómo creen ustedes? Los que están a mayor profundidad, ¿cómo se ubican? Porque no se olviden que los datos que habíamos obtenido de Buenos Aires son de geotermómetros ubicados a 5, a 50, a 1 metro. Quiere decir que estos termómetros están enterrados a 5, a 50, al metro, a 10 metros de profundidad, 3 metros, ¿sí?
Y el ingeniero contó inclusive que muchos de los estudios de temperatura del suelo se habían hecho analizando los aljibes, ¿no? Que son antiguamente los lugares de donde se captaba el agua, y obviamente eran pozos que se hacían en el suelo. Bueno, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuáles creen que se van a poner más en superficie? ¿En qué orientación? Este, oeste, norte, sur, no sé. ¿De este a oeste, profe? ¿De este a oeste cuáles? Muy bien, de este a oeste, pero ¿cuáles? Al este, los más profundos, los menos profundos. No, menos profundo. Los menos profundos al este, perfectamente, para que por el recorrido del Sol, hasta que llegue a ponerse el Sol en el oeste, la mayor profundidad, la temperatura pueda ser tomada por los geotermómetros que se encuentran a mayor profundidad, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora a temperatura del aire. ¿Hasta ahí algún problema? ¿Está correcto? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna cosa que no entiendan? ¿Vamos bien? ¿Qué les parece? Vamos a temperatura del aire. ¿Han entendido todo? Bueno. Me queda una duda, profe. ¿Cuál? En la disposición, o sea, no me imagino cómo lo disponen los termómetros. Bueno, ya te voy a mostrar en la estación meteorológica. Obviamente, ustedes tienen estamos en el campo de observación, ¿sí? La orientación que tienen que tomar los geotermómetros va a ser hacia el este. Los que se encuentren, los que vayan a tomar la temperatura los que estén más cerca de la superficie, o sea, a los 5 centímetros, ¿sí? Hacia el oeste, y más hacia el oeste, supongamos que yo tengo 3 geotermómetros, no tengo más, tengo un geotermómetro que mide la temperatura en superficie a los 10 centímetros, a los 20 y a los 50. El que tengo que ubicar de 50 centímetros, o sea, el más profundo, es el que va a estar orientado hacia el oeste. ¿Por qué? Para que el recorrido del Sol, para que la duración del día me permita a mí, porque volvemos de nuevo al primer momento de la clase, ¿cómo va a captar este termómetro la temperatura del suelo? Mediante lo que ocurre con las leyes de Angot, ¿sí? La radiación incide sobre la superficie del suelo, y por conducción va transfiriéndosela hacia las capas más frías, porque habíamos dicho que contacto va del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, eso ha dicho el ingeniero en la teoría. Entonces, a medida que va aumentando la profundidad del suelo, ¿sí? va a ir transmitiéndose ese calor, ¿sí? Esa temperatura que en un principio acá puede ser, como hemos visto en el cuadro, de 18 grados, 20 grados, ¿sí? A mayor profundidad va a ir transmitiéndose mucho más lentamente, ¿sí? La mayor temperatura yo no la voy a encontrar ¿a qué hora se produce la mayor temperatura? Vamos charlando. ¿Quién es el que me ha hablado? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, no escucho! ¿A qué hora se produce la máxima temperatura? ¿A qué hora la mínima? La máxima sería un poco después del mediodía. Poco después del mediodía, exactamente. ¿Sí? ¿Y la mínima? Al amanecer. Al amanecer, exactamente. La temperatura mínima ocurre en las capas cercanas al suelo al amanecer, cuando el balance de radiación es nulo. Este término quiero que ustedes se lo graben a fuego. Cuando el balance de radiación es nulo, se produce la mínima temperatura. Quiere decir que cerca del amanecer, no sé a qué hora, no sé si a las 7, a las 8, a las 6:15, no sé, cuando se hace nulo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque durante toda la noche
el sistema ha estado, energético está perdiendo el sistema superficie terrestre, atmósfera, ha estado perdiendo energía, ¿sí? Entonces, llega un momento en que se produce la salida del sol. Obviamente, al salir el sol y al tener mayor contenido, mayor temperatura, tiene mayor energía, cuando se anulan esos flujos, ¿sí? el terrestre que está emitiendo con cierta temperatura hacia la atmósfera, y cuando incide la radiación solar, se anula y se produce la mínima. Bien, y la máxima ocurre después del mediodía. De la misma manera ocurre en el año. La mínima se produce en el solsticio de junio. Sí. La máxima se produce en el solsticio de verano. No, profe, poco después. Exactamente. No, profe, muy bien la respuesta. Es después. ¿Sí? Las máximas se pueden producir en enero, febrero, y las mínimas, el solsticio de invierno, ¿cuándo es? En junio. Se van a producir las mínimas a lo mejor en julio, agosto. De la misma forma que se transmite el calor, la energía, por conducción y después por los otros procesos que calientan el aire, de la misma manera ocurre en la temperatura en el suelo. ¿Sí? La conducción de la temperatura hacia las capas más profundas va siendo mucho más lento, digamos. Entonces, obviamente, para que en superficie el sol calienta la superficie y voy a obtener una gran temperatura y por eso voy a tener una gran amplitud. Pero a medida que ese calor vaya transfiriéndose a las capas más profundas, va a ir pasando tiempo. Por eso es que yo necesito tener el termómetro, el geotermómetro, el termómetro que me va a medir la temperatura del suelo a mayor profundidad, más hacia el oeste. Porque tengo que esperar que pase todo el día, digamos, calentando el sol, calentando la superficie, y de ahí produciéndose la transferencia de energía hacia el suelo. ¿Está claro? No sé quién era el que me preguntaba, que no entendía por qué del este al oeste. No sé quién era. Bueno, ¿te quedó claro? Bueno. Vamos a temperatura del aire. Dice el ejercicio que también tenemos en la guía los datos del cuadro de temperaturas medias mensuales de San Salvador de Jujuy y de La Quiaca. San Salvador de Jujuy, que se encuentra a 1.302 metros sobre el nivel del mar, La Quiaca a 3.442. Son los datos de la estación meteorológica de la facultad y de la estación de La Quiaca del servicio meteorológico. Entonces, este gráfico que vemos acá se ha realizado con esos datos. Entonces, en el eje de las X ponemos todos los meses, de junio a junio, ¿sí? Y en el eje de las Y, la temperatura del aire. Esta es la temperatura media mensual en grados centígrados. Entonces, este gráfico se ha realizado con los datos de La Quiaca, ¿sí? De enero a diciembre. De enero, febrero, marzo, abril, a diciembre. Lo graficamos de esta manera para que puedan ser observados de mejor forma, ¿sí? Para que ustedes puedan ver las máximas en diciembre y las mínimas en junio. Esto es La Quiaca. Y esto es San Salvador de Jujuy. Dice, ¿cuál es el principal factor que determina estas diferencias? La latitud. La altura, profe. La altura sobre el nivel del mar. La altura sobre el nivel del mar. Muy bien la señorita que dijo la altura, porque la latitud básicamente sí va a provocar diferencias en la marcha de las temperaturas, pero asumimos que ¿a qué latitud está La Quiaca? 3.500. No, latitud. Muy bien, la altura es 3.500 más o menos. Latitud. 22. 22, que siempre el ingeniero dice, acuérdense en qué latitudes se encuentra nuestro país. 22 grados. ¿Y Jujuy? 24. ¿Saben la latitud de Jujuy? No le van a poder avisar a ningún turista.
Chicos, hemos visto la semana pasada el práctico. Es 24, profe. 24. Perfecto, perfecto. 22 es 24. 22 es 24. Digamos que la latitud no ha sido el gran factor que ha provocado las modificaciones en la marcha de la temperatura. Y sí, la altura. 1300 a 3500. Esa es una de las consecuencias. ¿Sí? Es el principal factor que diferencia ambas las localidades. Ahora, ¿cuál es la amplitud térmica de cada localidad? Tienen ahí ustedes el cuadrito, pueden sacar rápidamente la amplitud térmica de cada una de las localidades. Vamos. San Salvador es 12. San Salvador 12,9. Muy bien. A ver, alguna niña que me haga el de la Quiaca, rápido. 9,2, profe. 9,2, profe. Muy bien. Entonces, exactamente, la amplitud térmica de cada localidad, 9,2 en la Quiaca, ¿sí? Y 12,9 para San Salvador de Jujuy. Y acá también está graficada la temperatura media anual, que para la Quiaca es 9,9 y para San Salvador es 18,8. ¿Sí? ¿Ven? La temperatura media y la amplitud que tiene. ¿Sí? Esta es la de San Salvador. 12,9 grados. Bien. Y ahora vamos inmediatamente al ejercicio que sigue. Dice, en el cuadro se muestran las amplitudes térmicas diarias, o sea que esto es un mes de junio y de enero, de Jujuy Universidad y La Quiaca. ¿Sí? ¿Cuál de las dos localidades tiene mayor amplitud térmica? A ver, hagan un análisis rapidito de cada una de los lugares. Fíjense qué pasa, por ejemplo, el día 1 para Jujuy, el 1 de enero, la amplitud térmica 12,2, y qué pasa en La Quiaca ese mismo día, 13,1. Otros analicen qué es lo que ocurre en junio, por ejemplo, el día 16 de junio, para San Salvador es de 15,7, sí, 16 de junio 15,7, mientras que para La Quiaca es 24,1. A ver, analicen las chicas enero, Jujuy y La Quiaca, y los muchachos junio, Jujuy y La Quiaca. Y me cuentan quién tiene mayor amplitud térmica rápidamente. ¿Qué es lo que pueden observar? Este es el cuadro que tienen ustedes en la guía de trabajos prácticos. En junio en La Quiaca tiene mayor amplitud. Bien, muy bien. En junio La Quiaca. ¿Sí? ¿Así es en todos los días de junio? Con respecto a San Salvador, claro que sí. Miren la diferencia, un 24 de junio. San Salvador tiene 3,2, en cambio La Quiaca 17,7. Bien. ¿Y las chicas qué me dicen de enero? A ver. Están dormidas las chicas. ¿Qué pasa en enero para Jujuy y La Quiaca, chicas? Profe, no hay tanta amplitud, no varía tanto. ¿Están de acuerdo todas? ¿Qué les parece? No sé, supongamos esta. Decime un día, por ejemplo, en la cual yo veo acá, por ejemplo, el 25 de enero, 6,3, y el 25 de enero en La Quiaca, 15,9. También hay, profe, mayor amplitud. En La Quiaca también tiene mayor amplitud. Bien, como una primera respuesta, ¿sí? ¿Cuál de las dos localidades presenta mayor amplitud térmica? La Quiaca. Listo. ¿Estamos? Profe, disculpe, pero para responder eso no hay que sacar un promedio primero. Bueno, pero nosotros, si vemos groseramente esto, podemos decir qué es lo que pasa. Diaria, porque son amplitudes térmicas diarias, chicas.
Ahora vamos a ver qué ocurre con los promedios, ¿sí? Dice, calcule la diferencia de los promedios entre los meses de la misma localidad. O sea, los promedios los tienen acá, son estos. Van a sacar la diferencia entre los meses de la misma localidad. Entonces, las chicas van a hacer Jujuy Universidad en enero y junio, y los muchachos van a hacer La Quiaca entre enero y junio. Entonces van a calcular la diferencia de promedios, o sea, estos, para los meses de la misma localidad. ¿Está? A ver, rapidísimo. Para La Quiaca es 7,1. 7,1. Bien. ¿Y para Jujuy Universidad? Las chicas. 2,7. 3. 2,7. 2,7, profe. 2,7, muy bien. Y 7,2. ¿Está? Perfecto. Entonces, la diferencia de promedios, acá se puede ver groseramente que lo que hemos dicho como respuesta en la localidad con mayor amplitud térmica. Miren la amplitud térmica que tiene La Quiaca, 7,2 con respecto a Jujuy, 2,7. Esto confirma, porque esto, bueno, son los promedios de un solo mes. Bien, y ahora dice que hay que sacar la diferencia entre iguales meses de ambas localidades. O sea, las chicas van a sacar qué es lo que pasa entre Jujuy y La Quiaca para el mes de enero, o sea, 10,3 menos 12,9, y los muchachos, qué es lo que ocurre en junio, 13 menos 20,1. A ver, volando. Son 2 meses iguales, pero de distintas localidades. 7,1 para La Quiaca. 7,1 para La Quiaca. ¿Y eso es junio o es enero? Junio. Junio. 2,6 para Jujuy. 2,6, exactamente. Entonces, la diferencia de promedio de Jujuy y La Quiaca para enero es apenas 2,6. Y en junio, 7,1. ¿Sí? En el invierno se ve la diferencia mucho mayor que en el verano, ¿sí? Entre ambas localidades. Y ahora, ¿por qué estos valores, ¿sí? Diferencias, no se reflejan en la amplitud media, en la amplitud térmica media del cuadro 3,4? Por la nubosidad. Por la nubosidad, dicen unos. Está relacionado básicamente, más que nada, Bueno, a ver, sigan diciendo ustedes. Yo después me voy a quedar calladito un ratito más. Sigan pensando ustedes por qué. Por la topografía, profe. Bueno. La latitud. No, básicamente la diferencia esta está dada ¿por qué? Porque estamos trabajando en este cuadro, como ustedes han dicho, de datos meteorológicos, o sea, datos de la estación, pero que son datos no de una serie histórica. En cambio estos, ¿sí? Están tomados a partir de la temperatura media mensual, ¿sí? Que este tipo de serie histórica esconde, digamos, los valores extremos. En cambio estos, como son datos meteorológicos, muestran otras diferencias, ¿sí? Básicamente es esa
la diferencia que nosotros tomamos, que los datos que estamos trabajando acá son datos meteorológicos, los otros datos son de la serie histórica. La serie histórica, obviamente, al promediar los valores, ¿sí? Son datos son datos climáticos, donde se esconde, como que no se tiene en consideración todos los valores extremos que sí se ven acá. Pero bueno, lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que ocurre, que la Quiaca tiene una gran amplitud térmica, influenciada, sí, por la nubosidad, pero ¿qué pasa con la nubosidad? ¿Dónde es más nuboso, en la Quiaca o en San Salvador? ¿Cuál es el efecto de la nubosidad en la amplitud térmica? Ustedes solo se están embretando y así les pasan los exámenes también. Que las nubes... La nubosidad modifica la temperatura. El paso de los rayos solares. Está bien, bien. ¿Y qué ocurre entonces? Evitan el calentamiento. Modifica. Bueno, ¿dónde es más nublado? ¿San Salvador o la Quiaca? San Salvador. San Salvador. Claro. San Salvador es más nublado, ¿sí? La Quiaca es mucho más diáfano, ¿sí? Tiene mayor goce de radiación, tiene menor, aparte del ambiente, ustedes van a ver, tiene mayor altura, a mayor altura hay menores temperaturas, menores presión atmosférica, por ende menores contenidos de humedad. ¿Cuál es más seca, San Salvador o la Quiaca? La Quiaca. Y esto está relacionado entonces con las amplitudes térmicas. Los lugares que tienen mayor nubosidad tienen que mayor o menor amplitud térmica. Menor. Exactamente, menor. Entonces San Salvador es más nublado, ¿sí? Más nuboso, tiene menor amplitud térmica que la Quiaca. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ahora vamos al siguiente. Sí, profe. Todo esto, como yo les digo, ustedes solo se van embretando, pero bueno, es la forma de que tienen que ir analizando, razonando qué es lo que va pasando. Porque nosotros después les podemos tomar esto en el examen, en el parcialito, o en el parcial, y ustedes van a saber, razonando, sacar las conclusiones. Bien, vamos al punto del punto C. Dicen, este mapita es para mostrarles, para introducirles y que vean la disposición, o sea, la ubicación de estas dos lugares, Moscú y Ushuaia. Ushuaia, 5447, podemos decir 55, que es como dice el ingeniero. ¿Cuánto está Argentina? De 22 a 55, ¿sí? Entonces, Ushuaia, 5447 de latitud sur. Y Moscú, 55-45 de latitud norte. Podríamos decir que son dos lugares que tienen las mismas latitudes, se encuentran a las mismas latitudes, pero la única, la gran diferencia, gran diferencia es que una se encuentra en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. Y este mapita los introduce para que ustedes vean cómo es la distribución de los continentes y de los mares en el planeta, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, ustedes tienen acá el dibujo, ¿sí? El gráfico de la temperatura media mensual de Ushuaia, en línea gruesa, y de Moscú en línea punteada. Hay que determinar y dibujar la amplitud térmica para cada uno de los lugares. Ahí está, miren la amplitud térmica que tiene Moscú y la amplitud térmica de Ushuaia. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer, acá están los datos de temperatura en la guía, y pueden hacer la gráfica ustedes mismos. ¿A qué se debe esa variación de amplitud térmica? Miren la amplitud ¿sí? En el hemisferio norte hay 61% de agua y 39% de suelo.
y en el hemisferio sur hay mayor cantidad de agua, hay 81% y 19% de suelo. Ajá, ajá. Bueno, y Es entonces, es por la oceanidad y la continentalidad, profe. En perfecto. Ushuaia hay más agua, digamos. Ujú. Está justo cerca de los océanos. Entonces el agua lo que hace es tiene mucha capacidad para absorber energía, pero sin elevar la temperatura. Bien, perfecto. En cambio, en la zona más continental, ¿sí? Este, lo que ocurre es que acá el suelo se calienta mucho más rápidamente, pero libera la energía esa también más rápidamente. En cambio, en el mar no. Es lo que vos decías, que tiene una elevada capacidad de almacenar energía, pero sin cambiar su temperatura, ¿sí? Perfecto. Además, ¿qué pasa? El calor específico del agua es mucho mayor que la del suelo. Por lo tanto, aumenta más, eh, menos, digamos, aumenta menos la temperatura, pero tiene una mayor ganancia de energía. Además, ¿qué ocurre? ¿Qué pueden decirme con el albedo? ¿Cómo es el albedo de las superficies oceánicas con respecto a las de los suelos? O del agua con respecto al suelo. ¿Mm? El albedo, ¿qué era? La reflexión, la superficie refleja, lo que refleja y se pierde, esa energía se pierde a la atmósfera. ¿Cómo es? Sería mayor en el hemisferio sur, profe. Menor en el hemisferio sur. Es menor en la reflexión, es menor porque las superficies de agua reflejan menos que los suelos. A eso vamos, ¿sí? Bueno, muy bien. Y además, bueno, también otra cosa que también la radiación solar penetra mucho más en las superficies oceánicas, ¿sí? Penetra mucho más el agua, la radiación ingresa hacia el agua. ¿Y cómo se distribuye en el agua? ¿Cómo creen ustedes? Penetra mayor profundidad en el agua, la radiación penetra mayor profundidad en el agua que en el suelo. ¿Mm? En ambos superficies, la transmisión del calor, ¿por qué mecanismo se hace? Moni, Sí, Nico no tienen ese punto de no justo tienen ahí que... dice, "Profe, no tengo esos datos de la guía. En la guía. ¿No están en la guía? Ujú. No, profe, en el punto C tenemos algo de tizón tardío y criterio de Beaumont, no sé qué es. Bueno, entonces pasamos. Listo. Bueno, pero entonces les queda acá mucho más claro que las superficies, los lugares más, por oceanidad y continentalidad, los lugares más continentales tienen mayor amplitud térmica. Eso es lo que tienen que saber. Listo. Bueno, vamos. Empezamos entonces el punto el último. Una de las aplicaciones de la bioclimatología es el pronóstico de enfermedades mediante la utilización de los elementos meteorológicos que permiten efectuar los tratamientos en el momento oportuno, disminuyendo la cantidad de pulverizaciones y aumentando la eficiencia. Una de las enfermedades criptogámicas que más daño causa es el tizón tardío de la papa, cuyas condiciones predisponentes para la iniciación de la enfermedad son humedad relativa no menor al 75%, y temperatura no menor a 10 grados centígrados durante 48 horas. Bien, ¿qué es lo que ven acá, chicos? ¿Qué es eso que tienen en la pantalla?
Instrumental, ingeniero Fabio. ¿Qué creen que es? ¿Una qué? Profe, ¿es un hidrógrafo? ¿Un qué? Termohidrógrafo. Esto es un termohidrógrafo. Esto es un ¿Sería la faja del termohidrógrafo, profe? Ah, me encantó, me encantó. Eso es, esto es un termohidrógrafo. Este es el instrumental, ¿sí? Que mide temperatura. Este es el órgano sensible del que me grafica la temperatura. Y este es el de la humedad. Entonces, lo que estoy mostrando yo acá es la faja del termohidrógrafo, ¿sí? Entonces, esta faja me tiene graficada la temperatura y acá está graficada la humedad. Me dice que el tizón tardío, para producirse, necesita que la humedad relativa no sea menor al 75%, durante 2 días y la temperatura no menor al 10%. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En la faja nos fijamos cuando se produce la humedad del 75%, más o menos por acá, ¿sí? Entonces, ahí vemos que lo que pasa, marcamos, y la temperatura que no sea menor al 10 grados. ¿Lo ven? Esto es el 75%. Y que estas condiciones permanezcan durante 48 horas consecutivas, eso son las condiciones predisponentes para la aparición del tizón tardío de la papa. Entonces, de acuerdo a esto, ¿sí? Y acá ustedes en la faja tienen los días de la semana, ¿sí? Las horas. Entonces, me van a decir cuándo están dadas las condiciones para que aparezca el tizón tardío, para que yo tenga que hacer la aplicación de los productos. Si tengo el tiempo que aparezca el tizón tardío. A las 8 de la noche. A ver, el miércoles a las 8 de la noche. Estas son las 20 horas, desde el miércoles a las 8 de la noche. Ajá. Muy bien. Hasta el viernes a las 8 de la noche, profe. Hasta el viernes. Acá. Acá ha sido un poquito más de las 8, porque el viernes, ya hasta el viernes recién a las 12 está bajando la humedad y la temperatura. ¿Qué pasa? La temperatura el miércoles. Durante el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo la temperatura supera los 10 grados. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, exactamente desde el miércoles. Si es por temperatura, desde el martes yo ya tengo condiciones predisponentes. ¿Sí? Pero no tengo la humedad, que sí se produce a partir del día miércoles. El miércoles a las 20 horas, como han dicho los chicos. Y a partir de ahí, ¿y cuándo termina? Ahí está. La temperatura sigue aumentando. Acá cuando comienza a disminuir, digamos, hasta el viernes. Bueno, entonces, se producen las condiciones para tiempo de Phytophthora a partir del día miércoles a las 20 horas y hasta el viernes, ¿sí? Entonces, esos son los momentos en los cuales yo tengo que prepararme para poder hacer la aplicación del producto que tenga que utilizar para combatir el tizón tardío de la papa, que es una enfermedad criptogámica, quiere decir que es una enfermedad fúngica, ¿sí? No. ¿Está claro? Nosotros le vamos a dar una faja y ustedes tienen que marcar la faja en el parcial. ¿Ah? ¿Estamos? ¿Han entendido cómo? ¿Todos han entendido cómo llegamos a esta conclusión?
Sí, profe. Parece que estuviera hablando con vos nomás, Lucila sos, ¿no? Los otros 40 y pico de alumnos están calladitos. Bueno, Sí, se seguimos. Ahora estamos. El abrigo meteorológico. Hacemos un repaso rápido. ¿Qué instrumental va dentro del abrigo? Este era él. Termidrógrafo. Termohidrógrafo. Sí. Después, ¿qué más tengo? Esto es el... Estos dos termómetros. Termómetro máximo y mínimo. Máxima y mínima. Bien. Estos de acá. El par psicométrico. Par psicométrico. Ahí está el psicrómetro. ¿Sí? Ahí está el termómetro de bulbo seco, que me da la temperatura del aire, y el del bulbo húmedo. ¿Qué obtenía con esto yo? La humedad del aire. Humedad La absoluta. humedad no sé. Acá los máxima y mínima. Bien, bien, bien. Ahora, para hacerles un recuerdito de lo que ha pasado en la teoría, tenemos temperatura mínima media mensual, mínima mensual media y temperatura media mensual mínima. ¡Ay, por Dios! ¿Qué es esto? Temperatura mínima media mensual. ¿A qué hace referencia? Temperatura mínima diaria. Este es el mes de marzo, y este es el año 81, y este es el mes de marzo del año 82. Tengo los 31 datos de temperatura mínima diaria. Temperatura mínima diaria de marzo del 81 y marzo del 82. ¿Cómo obtengo la temperatura mínima media mensual? Profe, sería el promedio de las temperaturas mínimas diarias. Promedio, bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vos me decís promedio, pero hay muchos que van a decir, sí, está bárbaro, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo obtengo? Y sumando todos los valores de cada día, dividiendo la cantidad de días del mes. Exactamente. Sumando los 31 datos, dividiéndolos en 31. Perfecto. ¿Está? Entonces obtuve un promedio de 24 y otro de 25. ¿Estamos? Esta temperatura, entonces, ¿cuál es? La mínima media mensual. ¿Sí? Esta de acá. Ahora esta yo la voy a poner acá, en la serie histórica. ¿Sí? Este promedio de 24 va acá, porque es del año 81, y esta era del 25, que es del año 82. ¿Sí? Estos datos son meteorológicos. Meteorológicos, tienen nombre y apellido. ¿Sí? Temperatura mínima diaria de marzo del año 81. Temperatura mínima diaria de marzo del año 81. ¿Bien? Ahora, ¿cómo obtengo este 20,6? Haciendo un promedio de los años de marzo. Sacando el promedio de la serie histórica del mes de marzo del año 81 hasta el 2000, ¿sí? Perfecto. ¿Y esta qué temperatura es? La temperatura mínima media anual. No. No. Mensual media. Temperatura mínima mensual media, exactamente. Temperatura mínima mensual media. Mínima mensual media. Se obtiene promediando las temperaturas mínimas medias mensuales de la serie de años. ¿Estamos? ¿Sí? Y esta es la que obtuve acá. ¿Sí? Va acá. Bien. Y entonces, estos son datos meteorológicos. Este es un dato climático, porque trabajé con la serie histórica. ¿Sí? Porque es una serie, un promedio de una serie histórica. Y este mínimo de 18,5,
¿De dónde Es del está? año 86. Del año 86. ¿Y qué? Perfecto. ¿Y qué dato es? Una temperatura media mensual mínima. ¿Sí? Climático. ¿Climático o meteorológico? Climático. Meteorológico. Meteorológico. ¿Por qué dice uno y el otro? A ver. Las chicas que dicen que es meteorológico. Porque usted nos acaba de decir que son datos meteorológicos. Estos son datos meteorológicos. ¿Sí? Este es dato climático. Y este porque es un dato extremo, chicos. Los datos extremos de una serie histórica de datos son meteorológicos. Los datos extremos, porque corresponde al año 1986. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, a ver si son capaces de contestar estas preguntitas que ha hecho Carlita para ver si han entendido el tema o no. La primera ley de Angot establece que a medida que aumenta la profundidad, disminuye la amplitud térmica. A ver, las chicas, contéstenme las chicas nada más. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, muy bien. Verdadero. El suelo arenoso tiene menor amplitud térmica en superficie porque está formado por partículas más grandes y espacios mayores que dificultan la conducción del calor. ¿Verdadero o falso? Los muchachos. ¿Es verdadero? Verdadero. Falso. 2-1. ¿Qué más? ¿Cuántos varones hay? ¿Usted nada más? Profe, Cristian. falso. No los escucho. Muy bien, chiquilla, muy bien. El suelo arenoso no tiene menor amplitud térmica, tiene mayor amplitud térmica. Hemos dicho que un suelo arenoso se calienta, no sé, hasta 60 grados de temperatura en el desierto y a la noche baja a 10 bajo cero. Entonces tiene una gran amplitud térmica, porque hemos dicho de que se calienta muy rápidamente, pero también cede su calor muy rápidamente. Las chicas van ganando, vamos. La Argentina no posee inviernos crudos ni veranos calurosos por el efecto de la oceanidad, produciendo un efecto atemperador. A ver los muchachos si empatan. ¿Verdadero? Verdadero. Ah, bueno, bien, bien, bien. Seguimos. Temperatura mínima media mensual, recién lo que acabamos de ver, se obtiene sumando las temperaturas mínimas diarias de todos los días de un mes en particular. Falso, profe, porque faltaría dividirlas. Exactamente, falso, porque falta dividirlas por el número de días. Muy bien, las chicas van ganando. Vamos, muchachos. Una isoterma es una línea imaginaria que une puntos de igual temperatura. Ah, está fácil, chicos. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Y el último, con el termohidrógrafo puedo conocer la temperatura solamente. Falso. 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 Falso, porque también puedo conocer ¿qué? La humedad. La humedad. Perfecto. Muy bien, muy bien. Fantástico. Muy bien, eso sí. Bueno. ¿Dejo de grabar, Moni? Sí, como quieras. Bueno, chicos, hemos terminado.